nosotros pensamos que si una persona nos muestra a nosotros un contrato matrimonial, es la más santa y pura que puede estar en un servicio. También pueden fallar. Y voy a decirles que se han dado matrimonios para tapar un pecado. Dios le bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Renovación de Mente. Es un espacio donde vamos a hablar de cualquier tema, todo bajo la luz de la palabra, y esto con el fin de orientar al pueblo de Dios a seguir a Cristo más por convicción y menos por tradición. El día de hoy nos encontramos quien les habla, Laura Ramírez, el pastor. José Ramírez, Congregación Vida y Paz. Y Eduardo Ruiz, medios audiovisuales. Laura, ¿cuál es el tema para el día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy es sobre la unión libre en las parejas. ¿Qué opinamos de esta unión libre? Acordémonos de que pues hoy en día las personas ya como que le temen a lo que es el tema del matrimonio. Entonces no sé qué opinan ustedes, es un tema muy controversial para este tiempo, porque aún dentro de las iglesias se ve esto, y pues hasta donde yo sé el Señor nos envía a que nos casemos, ¿verdad? Claro, la unión libre también es conocida como la convivencia o unión de hecho. Vemos que la Constitución Nacional de nuestros países hoy día han tomado muy en serio la convivencia entre las personas, al punto de que después de 2 años de convivencia ya es catalogada como unión marital de hecho. O sea, de alguna manera tenida como un matrimonio con todas las implicaciones legales a que ello conlleva. Sí. Ok. Se dice que la unión libre, o unión libre de hechos, es la unión, como se dice, de 2 personas, hombre y mujer, que se establecen sin ningún compromiso y sin ninguna obligación, ¿cierto? Sí. Entonces, pastor, para su merced, para usted, ¿qué es la unión libre? En sus palabras, ¿qué es la unión libre? Sin meter de hechos, porque cuando decimos que es unión libre de hecho, ya está, digamos, como lo dijo en el artículo, por la Constitución. Prácticamente en algunos países, Venezuela, Colombia, cuando se dice unión libre de hecho, es porque se va a la notaría a firmar un compromiso. Entonces, para su merced, ¿qué es la unión libre? Ok, la unión libre. La unión libre tiene que ser manejada desde el ámbito claro, de lo que la palabra conlleva. Porque si nos vamos a en sí lo que implica la unión libre, pienso que incluso una relación de pareja bajo el vínculo sagrado del matrimonio tiene que ser libre y espontánea, o sea, al punto de que no podemos llevar a nadie a tomar un voto matrimonial en contra de su voluntad. Así que todas las personas tienen que ir libre y espontáneamente, sabiendo el paso que van a dar. Ahora, al día de hoy esa palabra se ha cambiado, se ha tergiversado del contexto real, y piensan que cuando un hombre y una mujer se unen en vínculo de convivencia para establecer una vida y una familia, por consiguiente, esto es llamado unión libre. O sea, las personas que están casadas no son unidas libremente. Pregunto, ¿ustedes qué me dirían al respecto? O sea, que si una pareja que se casa bajo el sagrado vínculo del matrimonio está forzada, está obligada a tener una relación de pareja, o simplemente lo hicieron, como suele suceder, que en ocasiones se dan matrimonios por muchas situaciones quizás estratégicas, quizás de convivencia, quizás sociales, los obligan a tener un matrimonio establecido previo acuerdo. En la escritura vemos que incluso se han llevado matrimonios por alguna situación de estas, como por ejemplo para realizar un tratado de paz entre 2 naciones. Entonces lo sellan, el compromiso lo sellan uniendo un hombre y una mujer de uno u otro bando, para con ello decir que están unidos. Así que esa palabra unión libre tenemos que entrarla también a debatir muy claramente para saber qué significa unión libre. Ok, para Laura, ¿qué es la unión libre? Para mí la unión libre es una persona que se va a vivir, o sea, sin meterle tanto significado, ¿no? Pero se va a vivir con alguien y pues tiene sus relaciones íntimas bajo
sin ningún sello o mandato tal vez constitucional, porque es que hoy en día pues también le dicen y aún lo justifican con la palabra, y es que muchas personas antes no firmaban un contrato de matrimonio. Bueno, bíblicamente la Biblia no menciona explícitamente la unión libre de parejas como una opción válida. Sin embargo, hay pasajes que sugieren que la intimidad sexual fuera del matrimonio no es aceptable para Dios. Entonces tenemos que entrar a lo que es la unión libre. Ya les decía, un hombre y una mujer se unen libremente en el sagrado vínculo del matrimonio. Son libres y deciden el uno a entregarse al otro. Pero ya, acaba la hora de tocar un punto, dice, anteriormente las personas de pronto no tenían firmado un vínculo matrimonial ante la ley. O sea, hablando ya ante notarios, ante jueces, ante sacerdotes, ante párrocos, etcétera, etcétera. Entonces, como no, quizás no tenían allí una autoridad civil o eclesiástica como tal, entonces estaban viviendo en fornicación o en adulterio. Son dos temas que también tenemos que debatir. Exactamente. Para este tiempo, bueno, no sé, me robé las palabras. Para este tiempo, o sea, hay muchos cristianos, ¿no? Personas que empiezan en el cristianismo que venían sin casarse bajo notarías, ¿no? Y hoy en día pues hay muchos pastores que no los aceptan dentro de su congregación o aún dentro de algunos servicios de la congregación, debido a que están en unión libre, lo que le llaman las personas, o sea, que están sin un contrato matrimonial, no hay un sello que diga, no, usted está casado, o por lo menos un anillo que evidencie que está casado. Pero entonces nosotros nos vamos a este contexto en el que se entregaba, el padre entregaba a su hija al futuro esposo, y eso para ellos ya era un matrimonio, entregarlo. Entonces ahí yo empezaría con algo, y es que la unión libre empieza desde el noviazgo. En el noviazgo nosotros, bueno, yo como mujer llego y presento a mi pareja, a mi padre, y le digo, bueno, le quiero presentar a esta persona. Y mi padre es quien me ayuda, en cierta manera, a dar cierta aprobación con ese hombre, si es de Dios o no es de Dios, para tal vez al futuro ejercer un compromiso mayor. Bueno, pero ya, antes de responder tu pregunta, antes de eso, vamos a irnos un poquito más al Antiguo Testamento, a cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Sí. Dice vio que Dios creó a todo, animales, todo ser vivo lo creó, y creó al hombre, ¿cierto? Y vio que el hombre estaba solo. Y él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó de su costilla a la mujer. Sí. ¿Sí? Y desde ahí estableció de que un hombre, una mujer tenían que estar. Y pues ahí en ese tiempo pues no había como tal algo que validaba que estaban en matrimonio certificado, digamos, en una notaría, en esto, lo otro, pero estaba aprobado por Dios que es el Padre, y es justamente lo que estoy preguntando, porque Él es el Padre y Él es el que da a la mujer, en este caso a Adán. En mi caso, digamos, yo presento al novio, y es que hasta eso se ha perdido dentro de muchas familias, y es que las niñas van escogiendo su pareja así como si nada. Inclusive la escogen y ni siquiera la presentan. Se van de una vez de la casa. Exactamente. Cuando desde el inicio Dios ha constituido muy bien eso de la unión de las personas. Mire, Eduardo ha tocado un tema muy importante, y Laura había dicho de que anteriormente no se había firmado un documento ante una autoridad eclesiástica o civil. Hablamos de notarios o hablamos de sacerdotes. Pero si nos vamos al origen del matrimonio como tal, el origen del matrimonio está catalogado, está allí específicamente en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 24, donde Dios mismo viene y le entrega a el hombre y la mujer, porque Dios vio algo y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré una ayuda idónea para él, dijo el Señor. Así está que el Señor viene y le presenta a esa mujer que saca de su costilla, y se la presenta a Adán y se la entrega y le da un mandato. Y le dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán
una sola carne. En el momento en el que se unen, porque sabemos que se unen bajo lo que es la sexualidad, ¿no? Sí. Ya hay un vínculo. En el momento en el que se unen, ya se están comprometiendo a los ojos de Dios. Ya es como si fuera un matrimonio, ¿no? Es correcto, Pero- porque el Señor los une, se la entrega y dice ahora ya no son dos, sino que son Uno solo. Al unirse en su vínculo, al sellar esa unión con su intimidad, están diciendo que ya no son dos, sino que son uno solo y están contando con la bendición del Padre, con la bendición de Dios. En ese momento es Dios el que instituye el vínculo sagrado del matrimonio al punto de que ya se sigue diciendo y lo que Dios unió no lo separe el hombre. Es que es Dios el primero que le da el visto bueno a una relación de pareja. Pero si la entrega a Dios. Cuando ¿sí? la entrega. Cuando la Sí, entrega a cuando Dios. la entrega a Porque Dios. digamos, una persona, hay una historia en la Biblia que habla acerca de que iba caminando, la hermana iba caminando y una persona, digamos, de la tribu no se enamoró, sino que se acercó y la agarró y la... ¿sí? Eso no quiere decir que, digamos, se unieron, digamos, algo así, no está unida prácticamente a ser una sola carne, ¿cierto? Es correcto, Eduardo, Pero- y es el punto donde habíamos hablado que no es una unión libre. Fue una unión que se dio bajo forzamiento, se forzó a estar a una mujer con un hombre, bien sea que él o bien sea que otros al entregarla, vulnerando su derecho de libre albedrío y de escogencia. Sí, pero más adelante de la historia dice que él se enamoró de ella y después pidió al padre que hiciera lo posible para poderse acercar a ella nuevamente. ¿Ok? Pero no, Digamos, tener relaciones sexuales no quiere decir que ya tenemos un matrimonio. no. Y allí entraría otro punto delicado, porque precisamente hablábamos hace un momento de que la intimidad, o sea, ya cuando se vienen a las relaciones sexuales, allí si no están y si no cuentan bajo la bendición de Dios, vienen a cometerse dos pecados que la Biblia es enfática en condenar. Una que se llama adulterio y la otra que se llama fornicación. El adulterio, según yo investigué, porque yo sí hice la tarea. Juicioso. No, yo no dije nombre, ¿cierto? El adulterio es relación sexual voluntaria entre una persona casada y alguien que no es el cónyuge. O sea, que digamos, yo estoy casado con mi pareja, con mi esposa, y tengo relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, ¿sí? Es una infidelidad sexual dentro del matrimonio. Correcto. Podríamos ejemplarizarlo de otra forma más sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros compramos leche, tenemos un vaso de leche pura, porque es puro. Y en el momento hay personas que son como trampositas y la quieren rendir. Entonces a la leche le sacan la mitad y la incorporan Agüita. mitad con agua. Al mezclarla con agua, ¿quiere decir que esa leche es pura? No, ya esa leche pasa a ser adulterada. Así que el adulterio se refiere a que una relación que es pura, Se le mete algo más. le mezclan algo fuera de esa pureza y vienen a adulterar esa relación. Así que lo que Eduardo ha dicho es claro: cuando se mezcla, se interpone entre ese vaso de leche que se llama matrimonio una tercera sustancia que no debe estar ahí, es adulterio. Antes de hablar de la fornicación, Me cortó. antes de hablar de la fornicación, es que, pues, estábamos hablando de que llegan personas con unión libre, o sea, sin compromiso, sin anillo, sin contrato, a la congregación. Se le puede decir a una persona así que es adúltera, porque mucha gente, pastores, no dejan servir a estas personas y les dicen que ellos están cometiendo adulterio. Para mí eso no es posible, porque si la persona está guardándose solamente para su pareja, no, o sea, no está metiendo a nadie más dentro de lo que es ese compromiso que ellos adquirieron en su casa, esa unión que tuvieron. No se han querido casar, tal vez por temas de tabús, que si me caso, entonces me va a divorciar, porque eso es lo que la mayoría piensa, ¿verdad? Pero en realidad se han ido guardando
para no estar con otra persona? ¿Se le puede decir adúlteros a ellos? Bueno, ese es un tema que nosotros no podemos juzgar a la ligera. Mm. Como primera medida, nosotros nos damos cuenta en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, ustedes lo saben. ¿Qué quiere decir Juan 3:16? Porque De tal manera amó amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que está hablando de la gracia, del perdón, Ajá, de la misericordia de Dios, exactamente. y es algo que no podemos perder de vista. La gracia de Dios está extendida para toda la todo el mundo. humanidad. Exacto. Otro versículo enfático es en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe, dice la palabra del Señor. Así que cuando llega una persona a la congregación, en unión marital de hecho, en unión libre, que no han tenido otra relación matrimonial, o incluso si la han llegado a tener antes de llegar a los pies de Jesucristo, Sí, también. y vienen juntos a congregarse y quieren servir al Señor, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para los recién convertidos, porque es por la gracia y por la misericordia del Señor que llegaron. Amén. Y no los podemos sacar de la congregación juzgándolos de adúlteros o juzgándolos de fornicarios, porque no nos están presentando a nosotros los hombres un contrato firmado ante una autoridad eclesiástica o ante una autoridad civil, porque no sabemos nosotros las condiciones por las cuales ellos están así. Exactamente. Así que ellos llegan al Señor, se convierten al Señor y comienzan a vivir una vida de santidad, de apartamiento, para estar delante del Señor como Él quiere. Yo no les puedo ser piedra de tropiezo, yo tengo que dirigirlos. Incluso hay otro versículo que dice: en el estado en que tú fuiste llamado, quédate. Mas si puedes y si te es ocasión de arreglar esta situación mientras vas en el camino, hazlo. Así que si ellos llegaron en unión libre y pueden, en unión libre, o sea, bajo el no contrato matrimonial, y deciden decir, bueno, yo voy a obedecer al Señor, voy a casarme, si nada se los impide, si no hay ningún obstáculo, bien pueden casarse. Pero si hay una secuela, ¿como cuál? Me dirán ustedes, ¿por qué no se podrían casar? En el caso de que una persona se haya casado Es anteriormente, correcto. Antes de conocer a Jesucristo, tuvieron un hogar, un hombre tuvo un hogar con una mujer, se separaron hace muchos años atrás porque hubo circunstancias que los llevaron no fue una no unión funcionó que esa Dios unión, quizás no era la puso. decisión de Dios, quizás se dio a la ligera, quizás se dio por emoción o se dio por laxivia, porque se dan muchas uniones por el afán, Sí. No funcionó, se separaron, duró ese hombre o esa mujer X cantidad de tiempo solos, se consiguen una nueva pareja, vienen y juntos conocen los caminos del Señor, pero ya tienen un contrato atrás que hoy día la ley ha cambiado y les permite de alguna manera llegar a entablar una demanda de divorcio. Sí. Anteriormente esto no era permitido. Así que por eso el Señor dijo, si lo pueden arreglar, arréglenlo. Pero eso ya les implica a ellos un deber y una responsabilidad delante de Dios a no volverle a fallar. Está la gracia de Dios, pero deben haber un compromiso de no volverle a fallar al Señor. Amén. Está la gracia de Dios, dice el pastor. Así pero es. igualmente, digamos, el pastor, ahora, digamos, usted como pastor, pues creería yo, en mi criterio, que debe instruir a esas personas que llegan en unión libre, ¿cierto? Por supuesto. Porque, digamos, ok, está bien, llegaron en unión libre, se están consagrando solamente para ella, pero digamos, ok, están en el pacto, digamos, de estar en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque ya están siguiendo los pasos de Cristo. Pero lo que nos dice es que la unión libre, así como no hay un compromiso, se puede acabar. Se puede acabar, ¿sí? Lo que pasa es que la unión libre, en cierta manera, al no tener un contrato, le da accesibilidad al mismo Satanás de ponerle una piedra de tropiezo a estas personas para que no busquen la santificación, porque eso es lo que busca el Señor. Y creo que aquí entraría entonces el segundo caso, que es el de la fornicación, también puede entrar, porque se acaban unos principios pero antes de hablar de la fornicación, ¿qué significa la fornicación? Antes de entrar a la fornicación, yo no quiero dejar ese tema inconcluso, porque hay una situación. Es que nosotros pensamos que si una persona nos muestra a nosotros un contrato matrimonial, es la más santa y pura que puede estar en el servicio. También pueden fallar. Y voy a decirles que se han dado matrimonios para tapar un pecado.
para tapar un Sí, error. también Por se ha ejemplo, visto eso, sí, jovencito o jovencita que se dejaron llevar por sus hormonas, Ujú. se dejaron llevar por una noche de pasión, los dejaron solos, que por ahí dicen que la ocasión hace al ladrón. Sí. Papaya ponida, Papaya puesta. papaya puesta, papaya servida, Partidas. hermano, la aprovechan. Sí. Y resulta que se dejaron llevar y desafortunadamente, como no fueron ni siquiera tan sensatos de protegerse, hubo un embarazo. En mi caso, como pastor de una congregación, llega a ver un hijo mío que le falla al Señor y entonces tengo que tapar el error ante la congregación y entonces le digo a mi hijo o le digo a mi hija, ¿sabe qué? Usted tiene que casarse rapiditico antes de que ese embarazo se le note porque usted no puede entrar en descrédito de los hermanos y entonces la van a juzgar, lo van a juzgar a usted y me va a dañar mi reputación y va a dañar mi honra y va a dañar mi prestigio como pastor en la congregación por pura y física conveniencia mía. Obligo a que mi hijo se case, a que mi hija se case en un error que cometieron y entonces ya ellos vienen, están casados. ¡Oh, sorpresa! Que el niño me salió de 6 meses. ¡Oh, sorpresa! Que salió de 8 meses. ¡Ay! O de 3. Porque están destapando un error. Pero también se ve el otro caso en donde llegan falsos profetas a decirle a las parejas, a unir parejas. Y esto también hace que más adelante vayan a pecar dentro de su matrimonio. No se conocieron, porque, o sea, yo no sé, pero para mí usted es el que tiene que decidir, no tiene que decidir otra persona. Es correcto ese punto, Eduardo. Yo quizás, pues por mis años de experiencia, por mi edad, y casado también, y de estar tiempo en la congregación, fui líder de joven en la iglesia cristiana. De jóvenes, fui un líder de jóvenes y se daba mucho el caso en mi época, no sé hoy en día, también creo que lo hacen, pero antes se veía muy fuerte y muy radical y era muy marcado que a las personas las casaban bajo profecías. Llegaban hombres profetas, entre comillas, y decían, oh, qué bonito ministerio tienes tú, mi hermanita, qué bonito ministerio tienes tú, mi hermanito, Dios me muestra que usted y ustedes son el uno para el otro. Y resulta que esos jovencitos van por el temor que les han infundado, el lavado de cerebro que Dios les dijeron, habló. y Dios me habló, o sea que él es, ella es, y ni siquiera se agradan. Exacto. Hasta se aborrecen, no se pueden ver ni en pintura. Pero como les dijeron en la iglesia que eran el uno para el otro, dicen, no vamos a entrar a desobedecer al Señor y terminan casándose sin amor, terminan casándose sin deseos, terminan casándose en contra de su voluntad por llevarle la idea a una sociedad entera y a un hombre charlatán. Esto, y ahí es donde quiero tocar este versículo que habla en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, donde dice lo siguiente, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poder tomar una decisión de unirme libre, espontáneamente a otra persona, yo lo debo hacer con reflexión, con el entendimiento, con la razón bien y el discernimiento. Debo tener reflexión y discernimiento. ¿Me conviene? ¿Es cierto lo que ese hombre me dijo? ¿Tengo el discernimiento que fue Dios el que me habló? ¿O simplemente la carne hablando que me quisieron casar acá y me metieron con quien no era? Y a futuro son las personas que terminan divorciándose en medio de las congregaciones y que dejan allí niños sin papá y sin mamá. Exactamente. Ahí podríamos decir entonces que para yo antes del matrimonio tengo que estar en unión libre. Exacto, eso era lo que yo estaba pensando, porque hay una unión libre que usted puede ejercer bajo la amistad y el noviazgo. Sin relación. Sin relación. Mayormente cuando es una unión sexual. libre es una relación sexual, solamente basada Pero en no, palabras. ese es el contexto que se ha creado en la actualidad, la unión libre bajo las relaciones maritales. De hecho. Pero la unión libre bajo la amistad, bajo el noviazgo, te da la oportunidad de conocer a la persona antes de cometer un acto más de compromiso, de sellarse, porque es que volvamos al primer tema y es la unión espiritual cuando usted ejerce una relación sexual. Eduardo decía, no necesariamente yo estoy por tener la relación sexual con un matrimonio con esta persona,
Pero si te une como si fuera un matrimonio, recordemos a esta mujer que el Señor Jesucristo le dice, has tenido 5 maridos. ¿Por qué será? ¿Será que ella estuvo con 5 personas en su sexualidad? Y le dice, y aparte, y el que tienes No es tuyo tampoco. ¿Sabe por qué sucede eso? Hay algo que está sucediendo en esta sociedad, y es que esta sociedad, estamos en una sociedad de consumo. Sí. Que todo lo queremos Rápido, ya, rápido. rapidito. Y al hombre, a la mujer que se está llegando a su edad de 20, 22, 23, 24, 25 años, dicen, oiga, lo dejó el tren. Ah, Hija, mujer o jovencito, venga, usted ya está poniendo viejo. No va a conseguir esposa, no va a conseguir esposo, porque estamos dados a que a los 13, 14 años ya habían personas adquiriendo relaciones de parejas. Y mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice, por nada estéis afanosos. Cuando dice por nada, es por nada. Señor, me dejó el tren. No. ¿Cuál va a ser mi esposo? ¿Cuál va a ser mi esposa? Y entonces, por el afán de que nos estamos quedando, vamos y nos metemos con cualquiera a la primera. Sí, este me hizo sonrisa, este es. No, Y le es echamos peligroso. mano, esta es. Y le echamos mano sin saber ni siquiera con quién nos estamos juntando. Y el Señor nos ordena a reflexionar en esto y a tener discernimiento y ser prudente. Por nada estéis afanosos. Y si usted tiene ganas de mujer, si usted tiene ganas de marido, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. exacto, y la misma palabra dice, antes de que fallen, de que pequen, cásense. O sea, lo dice la palabra. Antes que se estén quemando, Antes en de que pocas se palabras. quemen, sí. Es un criollito. Bueno. Eso lo dijo el apóstol Pablo, Ajá, ¿cierto? así es. Laura nos mencionó una mujer, esa mujer era la mujer samaritana, la Sí. podemos encontrar en Juan capítulo 4, ¿cierto? Sí. Donde Jesús la confrontó, Sí. y podemos decir que Jesús, ya en la parte del Nuevo Testamento, Jesús fue uno de los primeros que habló acerca del matrimonio, Sí. y le dijo, 5 maridos tienes y el que tienes ahora no es tuyo, ¿cierto? Jesús la confrontó y le dijo, ¿qué está pasando contigo, muchacha? Sí. ¿Cierto? Mujer, muchacha. Pero démonos cuenta el amor y la misericordia del Señor Jesucristo ahí. ¿La condenó? No. No, ¿Le obviamente dijo no. abandónelo? ¿Le dijo que con esa relación que tenía se iba a ir para el infierno? En ningún momento. Simplemente le dijo, conozco tu necesidad, conozco el vacío que hay en tu Y corazón. nada, ningún hombre te lo va a Ningún hombre la va llenar. a poder suplir. Por eso te aconsejo que vengas a mí cuando tú tengas un vacío en tu corazón, cuando tú veas que se Busque un está hombre. quedando atrás en el barco, en el tren, en el avión, donde quiera que, porque es que ahora andamos eso en cohete, rapidísimo. Cuando sientas que eso está pasando, ven al Señor y bebe de Él. Pero en ciertas palabras tampoco le está diciendo Permitiendo. continúe así. Exactamente, No, no le digo- ahí hay como un stop. Ahí ya le dice, empieza a ser mi esposa porque hace parte de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo. Exactamente. Es correcto. Es que todo bajo reflexión. Mire, es que este tema es tan delicado que a la ligera no podemos tildar a No, nadie de adúltero exactamente. ni de fornicario. Es tan delicado que la escritura lo dice: al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Mire que hay relaciones que nosotros juzgamos como adulterio y no lo son. Y no lo son. Y hay relaciones que nosotros no juzgamos como adulterio y sí lo son. Sí. Dios es el que conoce toda la verdad en este tema. Y también hay situaciones que las congregaciones, la iglesia de Jesucristo se ha vuelto tan permisiva que ha permitido divorcios y recasamientos en medio de la congregación, y toda la iglesia y toda la sociedad le dan el aval, le dan el aplauso, le dicen: está muy bien hecho, tu segunda oportunidad. Dios es Dios de oportunidades, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, de 10 miles de oportunidades. Y resulta que el Señor dice: tampoco, no abusen. El que peca deliberadamente, ojo con esto, porque hay una advertencia: al adúltero y fornicario lo juzgará Dios. Y él Ni conoce crea la crea que se van a burlar de mí como se están burlando de toda la sociedad. Inclusive la Biblia nos dice acerca de cuando dice del divorcio, que se divorcian y se vuelven a casar, se divorcian y se vuelven a casar, nos dice que para que pueda haber un divorcio tiene que haber infidelidad. De lo contrario, no se pueden divorciar. Y aún así hay algo que dice: y se tiene que quedar solo porque si no
hace adulterar aún con el que se mete. El mismo Señor Jesucristo lo dice. Usted hace pecar, o sea, está casado con alguien, se divorcia por la infidelidad, pero esta persona consigue a otra y esta consigue a otra, entonces esta hace pecar al otro y esta hace pecar al otro. Entonces son 4 personas que están en adulterio y que tienen que darle cuentas al Señor, okay, por haber hecho esa situación. Pero si digamos la persona que se casó, se divorciaron, ¿sí? Y solamente una de las personas se metió con otra persona y la persona que, digamos, quedó sola, no se buscó a nadie, ¿esta persona se convierte en adúltera? No, porque para mí ella está guardándose o él está guardándose, está solo, tal vez se empieza a convertir como un estilo Pablo, que se queda solo, en su ministerio se queda solamente hablando de Dios. Acabamos de tocar el punto donde dijimos que hay cosas que juzgamos mal. Sí. Juzgamos adulterio donde no lo hay y juzgamos fornicación. Bueno, fornicación sí, es más fácil, pero adulterio lo juzgamos donde no lo hay y sí toleramos donde verdaderamente lo hay. Al punto de que las personas, para no chocar con esta palabra y para que no les digan adúltero, terminan llamando, ahora sí, lo mal llamado hoy, unión libre. Y cuando las personas se van a la unión libre, ya vínculo, convivencia, relaciones sexuales, y deciden vivir juntas, pero sin casarse, ahí entramos a la segunda parte, donde se llama fornicación. Y que la fornicación también es contada por pecado. Entonces yo no me caso para que no me tilden de adúltero, me meto a vivir en unión libre, pero igual estoy pecando, porque tanto el adulterio como la fornicación involucran relaciones sexuales, ¿sí? Y eso están fuera de la voluntad del Señor, están catalogadas como pecado. Exactamente, inclusive en Apocalipsis 21, 7 y 8 nos habla acerca de eso, de que dice que no entrarán en el reino de los cielos, o no entrarán al reino los que fornican, los adúlteros, los hechiceros, y nombran un sinfín de cosas. Entonces, el adulterio y la fornicación como tal, en una relación de pareja, los condena a pecadores. Claro, ambos entran a pecar en sus diferentes categorías, pero lo están haciendo. El adúltero por contaminar su relación matrimonial pura. La definición de fornicación. Yo la tengo. Suéltela. Dice, cualquier tipo de actividad sexual ilícita fuera del matrimonio, incluyendo relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, la fornicación se refiere a la relación sexual entre 2 personas solteras, no casadas. Eso es fornicación. Lo mismo, el adúltero son relaciones sexuales, pero casado con una tercera. La fornicación es relación sexual de 2 personas solteras. O sea que no tienen un matrimonio. Exacto. No tienen un compromiso. No tienen un compromiso con nadie. Y ahí están las personas de unión libre. Aún no tienen un compromiso con nadie. Continúan una vida de fornicación. Ok, ahora, dijiste que no hay, digamos, no hay como tal un compromiso, ¿cierto? Siguen en fornicación. Entonces, ¿y no hay consecuencias por ello? Claro, porque exactamente, como no están casados, no hay consecuencias. Exactamente. ¿Cuáles serían las consecuencias de la fornicación? Mira, 1 Corintios 7, 10 al 15 dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. No importa si esta mujer es cristiana, ejemplo, y el hombre no es creyente. Dice que no lo abandone, para mí está hablando del matrimonio, no lo abandone, tenga un compromiso con él, porque es que hay algo que no tienen en cuenta estas parejas que se quedan en unión libre. Y es que no santifican a sus hijos por medio del matrimonio, lo dice el mismo versículo, y son considerados hijos inmundos. Bueno, este versículo que acaba de tocar Laura no está hablando de personas en unión libre. Está hablando de personas con matrimonio, casadas. Como primera vez, casadas. Pero hay una situación, y es donde la mujer se convierte al cristianismo, él no. Son casados.
Él se convierte en cristianismo, ella no. Ella se convierte al cristianismo, él no. ¿Por qué está haciendo énfasis el Señor en este versículo? Está diciendo, la mujer no abandone a su marido. Por el hecho de ser cristiana, ella no puede abandonar a su marido que es incrédulo. ¿Por qué tocan este versículo? Porque hay otro versículo que la gente tiende a hablar mucho y decir, no os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Porque la carga queda hablando para un lado y el otro para el otro. Entonces, como hay un versículo que dice que no se junten en yugo desigual con los incrédulos, entonces habían mujeres u hombres abandonando sus parejas legalmente constituidas en sagrado vínculo del matrimonio, hayan dado por donde se hayan dado. Hablo de lo civil o de lo eclesiástico, de la congregación cristiana o de la congregación apostólica romana, por donde sea, pero fue bajo oración y bajo vínculo de pacto. Si lo abandona, porque el versículo dice no se unan en yugo desigual, entonces abandónelo. Usted no puede estar con ese hombre inconverso, abandónela. Usted no puede estar con esa mujer inconversa, porque incluso hay otro versículo que dice el que ame más a padre, a hermana, a esposa o a esposo antes que a mí no es digno de mí. Entonces estaban escudando en esos otros versículos para desechar a su pareja no cristiana, no creyente. Pero uno entonces no, donde la palabra está diciéndole aquí, no lo abandone. Pero espérate no un momentico, porque es que acá mismo dice en el versículo 15, pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta o sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Pero usted decía que este es un versículo de matrimonio, pero para mí también entra el contexto de que a veces se van a vivir sin un contrato, sin un compromiso, porque dice, si ella consiente en vivir o él consiente en vivir, hoy en día hay muchas personas que se van a vivir sin tener un matrimonio, o sea, Sí. compromiso con un anillo, con un contrato, por eso es que también toco el tema. Sí, pero aquí no está hablando de un abandono de parejas, no, así porque sí. Está hablando es del creyente y el incrédulo. Está hablando es que si consiente el hombre o la mujer vivir con el creyente, el no creyente con el creyente, no lo abandone. Es que se estaban justificando, es que este hombre no busca de Dios, yo no puedo ir con él. Es que esta mujer no busca de Dios, yo no puedo ir con ella. No, si consienten seguir viviendo juntos, dice la Escritura claramente, no lo abandonen. No lo Pero abandonen. eso para el Viene lado la de la otra parte. cristiana o el cristiano. Viene la otra parte, dice, más si llega a servidumbre, ¿a qué está hablando? Que si se le convierte la vida por servir al Señor en un calvario, en una cruz, en un Gólgota, donde va a sufrir todo tipo de vejámenes, de maltrato físico y verbal, por seguir la fe de Jesucristo, dice el hermano o la hermana, no está llamado a vivir bajo Y está hablando del incrédulo, el incrédulo es el que toma la decisión de separarse, no el cristiano. Dice que lo Eso es lo deje. que va a ¿Por preguntar. qué? No, es que ¿Por es el qué? incrédulo. Porque viene el maltrato, la agresión, y Dios no quiere que nadie viva bajo maltrato ni agresión. Pero ojo con esto, no que porque la mujer o el hombre dejan al incrédulo o a la incrédula, porque ahora son del Señor, al separarse, el Señor dijo en la Escritura que me separará de ellos. No va a Esto ser no lo libre de está pecado. facultando No. para que venga a casarse con quien quiera y le eche el ojito a cualquier otro. Con Es que esa sí es creyente o esa sí es creyente, entonces con esta novela tengamos mucho cuidado con ello. En pocas palabras, hay que saber decidir. Sí. Reflexión y discernimiento. Exactamente. Lo dice 1 Corintios Antes 7:21. Si fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Automáticamente empieza la ley espiritual a correr en esa persona. Y la ley espiritual le dice, ojo, no te puedes recasar. Claro. Y los escribas y los fariseos, doctores de la ley, trataron de arrinconar al Señor Jesucristo precisamente con esas preguntas. E incluso al Señor lo confrontaron y le dijeron, ¿por qué Moisés sí permitió
el divorcio, la carta de divorcio. porque el Señor era enfático en el sagrado vínculo del matrimonio. Exactamente. Y entonces el Señor claramente les contesta a ellos La dureza. por la dureza de vuestro corazón, Exacto. por la falta de pecado, porque ustedes, porque ustedes mantienen pecando y no saben perdonar. Exacto. No saben perdonar. Entonces, para que no se ultrajen, para que no se maltraten, se les permite separación de cuerpos, pero esa separación de cuerpos a ellos no los faculta para ser libres y volverse a unir con quien quieran, porque es claro el versículo donde dice: lo que Dios unió no lo separe el hombre, y están sujetos a la ley del matrimonio, dice la Escritura, hasta que la entre muerte tanto los que separe. una de las partes vive, y se promete y se jura en el altar, como se llame, católico, civil, eclesiástico, lo que sea, se dice jura honrar, respetar, estar en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en abundancia o en escasez, hasta que la muerte los separe. Y son tan tremendos que dicen: lo juramos, y lo juran con la mano en la Biblia. Y dice la Escritura: no tomarás el nombre de del Dios Señor en en vano. vano. Tremendo. Exacto. Así que sí, se pueden separar, pero no para casarse con nadie. No se me alegren los que dicen: la Biblia dice que me puedo separar. Sí, puede hacerlo. Pablo lo dijo, pero quédense como yo. Conságrense. Quédense consagrados. Pero a mí al me Señor. surge una inquietud, y es esto en cuanto a las personas que son creyentes, el contexto. Pero en cuanto a la persona que fue incrédula, tuvo un matrimonio y se separó, pero ahora viene al cristianismo, no entra la parte espiritual en donde muere el viejo hombre y se acaba ese pacto matrimonial anterior, y tiene la oportunidad de casarse con una nueva persona. Yo recuerdo una vez cuando usted me explicaba un caso de un señor que no lo dejaban bautizar porque tenía un matrimonio con otra señora hace 15 años. Es correcto. Y no podía casarse con la nueva, que era cristiana. Entonces, como no podía, porque tampoco tenía la firma del contrato, Mire, esa parte de la carta de muy divorcio. correcta. Pablo, en el libro de Corintios, habla claramente y dice: he aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Me explico. Nosotros, como hombres de Dios, y toda la humanidad, en realidad la humanidad, hasta el calendario que nosotros tenemos se comienza a contar en dos fases. Una se cuenta del año 0 para atrás, antes de Cristo, y del año 0 en adelante, después de Cristo. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una situación fue mi vida, mis errores, mis equivocaciones, mis faltas antes de conocer a Jesucristo, y otras son las consecuencias, las secuelas y mi responsabilidad después de conocer a Jesucristo. Así, el tema que Laura tocaba, que yo fui persona testiga de primera línea de lo que Laura hace un momento menciona, es que llegó un hombre a la congregación junto con una mujer y con 2 hijos. El menor tenía 15 años, el mayor tenía 17. Llegaron a la congregación, estaban en el templo glorificando, exaltando al Señor, y un hombre, por cierto, muy servidor, se había constituido en la mano derecha del pastor. Pero, oh sorpresa, Pero para conveniencia. oh sorpresa, Porque no lo dejaban bautizar. no, hasta ese momento no había pasado nada. El hombre servía en la congregación, la mujer venía, los hijos venían a la iglesia, servían, cantaban, adoraban y glorificaban el nombre del Señor, y ante los ojos de todos era un hogar muy estable, muy bonito. Sí. Un buen día le dice el hombre al pastor: oiga, es que a veces nosotros como seres humanos somos tan faltos de sabiduría y de conocimiento. Y llega, el pastor tenía a este hombre sirviendo, y ya le había servido como unos 5 o 6 años ahí en la congregación. Y un buen día el pastor estaba haciendo curso para bautismos, y el hombre le dice: pastor, ¿y a mí cuándo me va a bautizar? El pastor se asombra y dice: venga, ¿cómo así, hermano? ¿Usted no ha sido bautizado? Venga, lo tenía sirviendo en el altar y todavía no se había percatado si el hombre era bautizado o no. Porque la Escritura es clara, que el que creyera en el Señor Jesucristo y fuera bautizado, ese será salvo. Sí. Así que viene y le dice: yo no me he bautizado, pastor. Y con 5 años en la congregación, mi pastor no sabía que no se había bautizado. Le dice: ¿cómo así? ¿Y usted por qué no se ha bautizado? Dice: porque a mí ningún pastor me ha querido bautizar. ¿Y por qué ningún pastor lo ha querido bautizar? Dice: porque es que con la que yo vivo no es mi esposa. ¿Cómo así que con la que usted vive no es su esposa? Mire lo que se vino a enterar el pastor a esas épocas de la vida.
Digo, no, ella no es mi esposa, pastor. ¿Y por qué ella no es su esposa? ¿Por qué usted no se ha casado con ella? Le explica, le dice, yo no me he casado con ella porque sencillamente no lo puedo hacer. Tengo un matrimonio anterior y no me he podido divorciar. Yo me casé en la iglesia católica y me casé por lo civil y no me he podido divorciar. Así que yo empecé mi relación con esta mujer. El pastor le va diciendo, hermanito, usted está en pecado, en fornicación, en adulterio. Le metió las dos. Las dos. De uno solo. Sin saber qué es adulterio, porque Fornicación, sí, claro, el pobre hombre adulterio. siempre con ella. Oiga, le pone las dos pecados de una vez, fornicación y adulterio. Le dice, usted de aquí en adelante, mi hermano, le toca que viva con esa mujer como si fuera su hermana, no su esposa. Así que de aquí en adelante a dormir en cuartos separados, Ay, Dios mío. a dormir en camas separadas. No le digo que la abandone porque ya tienen 2 hijos, le toca responder por ellas. Así que sígale dando, pero no la puede pero volver a siga tocar. viniendo a la iglesia y Oiga, ofrende y diezme. y no la puede volver a tocar. El hermano se queda mirando, allá ese pastor, mire la falta de sabiduría. Se queda mirando el hombre, aquel pastor, y le dice, pastor, ese es su consejo, o sea, yo no puedo volver a tocar a la que es mi mujer hoy, pero sí tengo que responder por todo. Bonito el negocio, ¿no? Sí, claro. Y entonces, ¿y qué debo hacer? Dice, usted tiene que ir, pedirle perdón a la que fue su esposa y reconciliarse con ella. Difícil. Oiga esto, ¿cómo se va a ir a reconciliar con una mujer? Les estoy hablando de que el hijo menor tenía 15 años y el mayor 17, así que eso estaba con más de 20 años de separados, donde esa otra mujer ya tenía otro marido y otro hogar constituido. Imagínense que este hombre le va y le dice, venga, perdóneme que yo le fallé a usted hace 20 años, o usted me falló, porque no sé quién le falló a quién, Sí. hace 20 años, pero ahora me tengo que bautizar en la iglesia cristiana para ir al cielo, y entonces necesito que me perdone, que vamos a vivir juntos. Venga, si a mí me vienen a esas alturas de la vida con esa noticia, Yo me voy de ese- con el palo de la tranca de la puerta le voy dando y le digo, venga, usted, yo loco, No. voy a dañar mi relación que ya tengo, este hogar que ya tengo, los hijos que ya tengo, por llevarle la idea a usted. Haciendo los Es ahí donde vamos a la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Ese hombre dijo, pastor, eso no lo puedo hacer, eso se sale de mis manos, eso está imposible. El pastor desconocía el versículo quizás donde lo dijimos hace rato, mientras vienes en el camino, Siendo quédate en la condición que estás. Si llegaste siendo esclavo, quédate esclavo, porque libre eres en el Señor. Sí. Así es. Así que sigue adelante el camino. Ven, yo te bautizo, porque es que hay otro problemita ahí. ¿Cómo como pastor yo le puedo poner trabas a la gente para que se Para bautice y sea bautizarse? salva? No hay ¿Cómo así que ninguna tiene traba. que irse a casar? ¿Cómo así que tiene que irse a hacer una cantidad de cosas para los humanos? Y yo le estoy diciendo piedra de tropiezo, es algo que el hombre no puede, no va a poder. Santificándose no va a poder. del lado de las personas, pero el que santifica es Cristo. Es que Exactamente. Inclusive hay denominaciones que colocan como reglamento que para poderse bautizar tiene que uno estar casado, y si no está casado tiene que ir a Muéstremelo arreglarlo. bíblicamente, Eso bíblicamente donde no dice, está. muéstremelo Son en la las Biblia. leyes que el ser humano pone Mire. para santificar los sellos, pero eso solo lo hace el Señor, y eso ante los ojos podríamos verlo, ay no, ya son santos, pero veámoslo por la otra cara de la moneda, porque se pueden casar pero siendo adúlteros porque nunca la amaron. Claro. Y pues solo por cumplir el requisito Y que la mire- iglesia y mire le da. las ay, yo consecuencias, me caso. Eduardo, mire No. las consecuencias, hermanos. Laura, mire las consecuencias. ¿Usted sabe qué pasó con ese hogar? ¿Qué pasó con ese hombre que el pastor le pone semejante cantidad de condiciones para bautizarlo y para continuar adelante? Le está diciendo que abandone A su familia. a una familia que ya tiene constituida. Le estaba poniendo unas cargas que ese hombre no va a ser capaz de soportar, porque la carne sigue siendo carne. Venga, lo va a poner a pecar y no a pecar, porque ya ha sido perdonado y redimido por la sangre del Cordero, por la gracia, lo que hablábamos de ahorita en Juan Sí, 3:16 y en Filipenses. ¿Cómo es que lo va a llevar a cargar un yugo con el que no puede? Siendo, en vez de tenderle la mano y de decirle, bien, no peques más. Sí. Listo, vamos a bautizarnos y a llevar una vida ejemplar como la De han aquí en venido adelante, llevando, de aquí pero en de aquí en adelante con más dedicación Sí. por este nuevo hogar, porque las cosas viejas pasaron, Sí, todas son hechas nuevas, y esos muchachos van a decir, verdaderamente veo el amor y la misericordia de Dios en este lugar. Claro. Tenemos que Prácticamente ser el pastor espiritualmente Es a esa correcto. persona. Y Le no es fue solo la piedra de persona, tropiezo. y los hijos que, el testimonio que le queda a los hijos que, Imagínese. no, yo no vuelvo a una congregación así. Imagínense las trabas que se le están Digamos. poniendo a la gente. Entonces hay personas que por
su laxia no se quieren casar. Yo ensayo con esta, mamita, mi amor, como quieran decirle a la persona, papito, mi vida, ensayemos, vivamos juntos, miramos si hay compatibilidad de caracteres, si nos podamos soportar, y si no, pues nos separamos y no pasó nada. Venga, y los hijos que dejaron ahí, hace rato les pregunté, ¿quedan consecuencias de la fornicación? Claro. Claro que sí. La fornicación puede tener consecuencias muy negativas, incluyendo, por ejemplo, el daño a la relación con Dios, que es la primera que se está violentando, tanto en el adulterio como en la fornicación. La primera relación que se daña es nuestra relación con Dios. La segunda es la pérdida de la pureza sexual. Porque la sexualidad se dio para disfrutarla en el sagrado vínculo del matrimonio, y es íntimo del hombre y de la mujer al llegar a ser una sola carne. Y aparte de eso, no, pero es que nos cuidamos y nos ponemos protección, y entonces no vamos a adquirir enfermedades de transmisión de ninguna clase porque nosotros nos estamos protegiendo. Pero si tienen una transmisión espiritual. No, porque sí hay un riesgo en lo natural. En lo físico, en lo químico, hay un riesgo de enfermedades de... Hablamos del papiloma humano, hablamos del VIH, hablamos de las ETS y una serie de situaciones pero más que se vienen dando. Una transmisión y aparte espiritual. de eso está la parte espiritual, donde se va impregnando de todas las legiones de demonios que pasaron por la vida de esa persona, que eso no se toca, no se habla de ello, pero que sí destruye. No se habla de eso. Muy fuerte. Exactamente, sí. Ahora, también se dice que la fornicación es pecar contra el mismo cuerpo de uno. Sí, claro. Claro que sí. Digamos, me estoy violentando Por eso a mí le hablé, mismo. claro, por eso le hablé de la pureza sexual. Es puro. La sexualidad fue algo hermoso que Dios dio para disfrutar, para disfrute, pero para disfrute personal, íntimo, sagrado. Y no se puede estar por ahí con uno, con otra, con otro, con otro, otra con otra, e incluso como hoy día que se ha llegado a más terrible, donde ya se habla de una serie de cosas mucho más terribles. Dios. Mucho más terribles. Ok, ahora lo vamos a llevar ahorita al ámbito más espiritual de mi relación con Dios, porque quiere decir que nosotros somos la novia, Sí. ¿cierto? Estamos esperando al novio para después hacer la boda del Cordero de Dios, ¿cierto? Nos lo habla en Apocalipsis 19. Sí. Entonces, nosotros estamos en una unión con Dios, con Jesús, ¿cierto? Pero también lo podemos decir que a veces estamos en una unión libre con Él. ¿Por qué? Por la falta de compromiso que tenemos hacia Él. Sí, que queremos servir, inclusive ni siquiera queremos servir. Queremos estar en la congregación y tenemos, digamos, los dones, los talentos para ofrecérselo a Él, pero por el temor de comprometerme, de decir, no, esta vida es muy dura, es muy complicado para mí. Lo mismo que hacemos cuando tenemos una pareja, no hay un compromiso con Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, prácticamente podemos estar miles de años en la congregación, pero no tenemos como tal una relación ni un compromiso con Dios. ¿Qué podemos decir o añadir a eso? Claro que sí. Nos damos cuenta que la relación de parejas está vinculada a Cristo y a la iglesia. Jesucristo el novio, como usted lo acaba de tocar, y la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia. Dice la escritura claramente, y habla claramente, la escritura donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se sacrificó a sí mismo por ella, por amor, para presentarse él mismo a una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Pero usted acaba de tocar el punto, y por eso les hablaba al inicio de que tenemos que definir la palabrita unión libre. Porque muchas personas vienen a unirse a la iglesia, a unirse al cuerpo de Cristo, a unirse a la familia de Dios, pero sin compromiso. Sin compromiso. Ninguno quiere En unión libre. De hecho, mientras Exactamente. estabas hablando, venía a mi cabeza como mucha gente que está unido con Cristo en qué. Yo soy el profeta, yo soy el pastor, yo soy el apóstol, el predicador, el ministro de alabanza, el que canta, el que está en la música, el ujier, el diácono, ¿sí? Y están unidos,
pero están siendo libres porque muchos de ellos no se comprometen con el Señor, porque aún en el altar, sirviéndole al Señor, no viven una vida de compromiso con el Rey, con Dios. Siguen pecando, siguen haciendo todo a su conveniencia, le tapan al mundo que siguen en el pecado y levantan manos santas. Y aún nos vamos a la palabra de que en Mateo lo dice, sí. Muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, sacamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, pero el Señor que le responde, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque tenían una unión libre. Usted puede estar aquí metido, sirviendo en X, Y cosa, Dios lo utiliza como un instrumento porque Él no va a faltar a su palabra, y si Él quiere salvar un alma, pues la salva con el instrumento que Él quiera. Más eso no significa que usted va a ser salvo por haber sido el instrumento que ayudó a salvar a esa otra persona. Usted puede perder su alma por estar jugando a la libertad esa, como la fornicación. Es que estamos abusando de la gracia del Señor. Y una cosa es la gracia, la libertad que Dios nos dio, que Jesucristo nos dio, y otra es el libertinaje. No podemos abusar. Mire, como primera medida, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Sí. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 en adelante, hasta el 7, está diciendo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oiga lo que dice. Y en el capítulo anterior hablábamos de los adúlteros y fornicarios, que eran los fariseos, y hablamos de que era vencerse. Entonces sigue diciendo el Señor referente a la fornicación, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. ¿Qué es la santidad? Apartarla, es mía, yo soy suyo, no le pertenece a nadie, y la presento y me presentan dignamente. ¿Saben que hay hombres y mujeres que esconden a su pareja? Sí. No quieren presentarla, no tienen honor. Pues como no tienen el anillito ni siquiera. Gusta, no se ponen sus anillos matrimoniales, no se la niegan, porque no quieren que nadie los vea, y hay que, es con honor. El que adquiere esposa, que dice la Escritura, hay el bien. Ajá, es una bendición. Y dice, no es en pasión. O sea, que nosotros que conseguimos una pareja no es por la pasión, por los deseos de la carne, por satisfacer y calmar las ansias, las ganas, los deseos. No, dice el Señor que no se haga con esas concupiscencias, con esos malos pensamientos como los gentiles. Es que la gente del mundo que no conoce a Dios es la que hace estas cosas. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios no podemos ser partícipes de lo que todo el mundo lo hace. Porque como todo el mundo lo hace, ¿está bien hecho? No, clarito lo está diciendo el mundo. Y nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros tenemos que ser diferente, porque esas personas no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, todo les parece normal. Exactamente. Así que no es en pasión de concupiscencias como los gentiles. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor le es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y acá dentro de la congregación hay mucha gente. Bueno, cuando digo acá no digo exactamente este lugar, pero sí digo que hay muchas congregaciones, y no hablo iglesia porque la iglesia de Jesucristo son los que hacen la voluntad del Padre. Amén. Sino dentro de muchas congregaciones hay mucha gente que anda así como dice ese versículo, andan en pasiones. Ay, es que yo canto y canto hermoso y entonces yo quiero lucirme. Ay, es que yo me voy a poner a profetizar, pero en cada profecía entonces tienen que diezmarme y ofrendarme en gran, porque ay, el profeta de Dios tiene que comer manjares, comer, ¿cómo es que le decían? Langostas y miel, frutos de mar y cosas que, Dios mío, sacan a veces los versículos de contexto para llenar sus pasiones, sus desenfrenos, su carne. Eso es fornicación, porque andan como solteros. En pocas palabras, sí. Acuérdense del significado de la fornicación. Andan como solteros teniendo relaciones sexuales con otras cosas. Dentro del nivel espiritual, andan como solteros dentro de lo que es tener un compromiso con Dios, entre comillas, porque quieren hacer su voluntad. Exactamente. Y su sexualidad es comprometerse con otros principios
que no son de Dios. Es que cuando fornicamos contra Dios, digamos, no es solamente tener relaciones con otra persona, es, digamos, quitar el primer lugar a Él y, digamos, adorar otras cosas que no son Sí, de Él, que eso. no le pertenecen a Él. Eso también es fornicación espiritual. Claro. Mire, allí tenemos que hacer énfasis en algo, y es que el diablo le ha llenado la cabeza a la gente, les ha enviado dardos a la mente de las personas, o argumentos, como dice la Escritura, porque por eso el Señor vino contra todo argumento, contra todo dardo, contra toda impureza, contra toda impiedad. Sí. Y resulta que hay argumentos que la gente tiene y se escudan mucho. Yo no me caso, porque es que yo he visto personas que se casan y a los 2 meses están divorciando. Yo mejor vivo así en unión libre. Con eso, ahí como estoy viviendo, estoy feliz y ahí voy en ese hogar sin compromiso. Mire, hay algo tremendo, y es que nosotros debemos ser comprometidos. Nuestra vida es una vida de compromiso, de autenticidad, de radicalidad. Debemos ser radicales y comprometidos y congruentes con nuestra fe. Amén. Por eso en el libro de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 33 dice el Señor, hace énfasis de ese compromiso. Nosotros somos llamados a tener un compromiso real, tanto con Dios como con la sociedad que nos rodea. Sí. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No es compromiso esto que hizo el Señor? Sí. De entregarse completamente por la iglesia. Dice, ¿para qué? Para santificarla. Un hombre que no se casa, mujer, tú que estás viviendo con un hombre que no se quiere casar contigo, no te quiere santificar. Te quiere tener no apartada para él. Y si sino no lo hace, pastor, tampoco libre. santifica a los hijos. Claro, y debe, dice, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque él y ella son uno solo. Por eso el Señor dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Venga, Eduardo, ¿hay alguna parte de su cuerpo que usted odia? No, no la puede odiar. Cualquier parte de su cuerpo, ya se pide la barriga, ¿cierto? Él iba a decir que sí, él La gordurita, no, eso se resuelve fácil. Eso con gimnasia ayuda. Exacto, pero no tiene que abandonar su cuerpo o algún miembro de su cuerpo para poder sentirse bien. Por eso nadie aborrece jamás su propia carne. Nadie aborrece su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta, y es sustentadita que está. La cuida. Pero la cuida, va al gimnasio. Claro, claro. Y dice que así como Cristo cuidó la iglesia, pues si ve que su cuerpo, su carne se está saliendo de contexto, ¿qué hace? La va a poner en control, Cuídela, la va a como honrar, vaso la va a de honra, santificar, sí. se va a apartar de lo que sabe que le hace daño, Sí. a fin de que presentarse a sí mismo algo digno, agradable, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Así que ahí termina el Señor sellando esto, dice, vuelve y repite, por tanto dejará a su padre y a su madre. Es que papá y mamá, yo no sé hoy día, las parejas que se unen, sea en matrimonio o sea libre, como quiera, se unen, se juntan y son tan irresponsables que se la llevan al suegro, a la Ay, suegra, Dios mío. para que los mantenga, para que los críe, porque ni siquiera tienen un compromiso real de sustentarla, Sí. de proveerles. Pero ahí de estarían cuidarlas. fallando los dos, tanto los padres como Claro que Claro, están fallando. la claro. Es pareja. que en especial, ¿sabe a dónde se van a vivir? A la casa del marido, por lo Sí. general. Sí. Y la mamita es papito para acá, mi amor para acá, venga, siéntese y coma acá, deje a esa mujer, pues yo le dije, esa mujer no le conviene, papito, esa mujer se la pasó todo el día echada durmiendo, Ay, Dios. papito, esa mujer no colabora en nada, yo le dije a su merced, papito está siempre en su casa, déjela, vean, no hagan eso. Promueven al No hagan divorcio. eso. Dejen a su padre, dejen a su madre. Ya su compromiso con la que ahora va a ser su esposa, con la que ahora va a ser su esposo. Váyase, provéala y cuídela, santifíquela, honrela. Sí. Y dele todo lo que necesita, porque eso fue lo que Cristo hizo y nos dio el ejemplo. Por eso dice que abandone. Mire, hoy día yo me atrevería a decir que el 98% de los divorcios que se están dando es porque no se van de papá y mamá. Es Exactamente. porque se están quedando ahí.
y no hacen lo que el Señor se les lo dice. dijo a Abraham, ¿no? Vete Sí, de tu tierra y de tu vete parentela. de tu parentela. La parentela a veces puede llevarte a dice pecar. aquí en Efesios, este misterio es grande. Este es un grande misterio. Mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer que dice, respete a su marido. Respete, es que Dios quiere nuestra santificación. Tú no puedes decir que eres un hijo de Dios, tú no puedes decir que eres una hija de Dios siguiendo o pretendiendo vivir sin compromiso como se te antoje. Se tienen que unir de verdad. Debe haber santidad. Una sola carne. Debe haber santidad. Y por eso es que cuando no hay compromiso es donde comenzamos a decir que por qué no me bendice Dios, que por qué me va mal, que por qué esto, que por qué lo otro. Comenzamos a decir el Señor, ¿por qué? Y no nos estamos dando cuenta que realmente no es Dios, somos nosotros por la falta de compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos con Él, nosotros vamos a recibir bendición, y no solamente para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. Sí. Así es. Me acordé de una situación que vi en un matrimonio cristiano y una pastora que le decía a los recién casados, y no sé por qué, pero le dijo, yo creo que era para justificar algunas cositas que se viven en la casa de ella, pero decía que el primer divorcio que hubo fue el divorcio de el pueblo de Israel con Dios. O sea, yo dije, ¿cómo va a decir esto? Uno, una pastora que se supone que tiene Cristo y que estudia teología. Yo creo que no la estudia tan bien. Y dos, en pleno matrimonio, o sea, ya los estaba mandando a divorciarse. Dios mío. Los estaba condenando prácticamente. Le digo, digamos, sí, dígame. qué pena, pastor. Digamos que cuando ella dijo que el primer divorcio fue entre Dios y el pueblo de Israel. No, él no se ha divorciado de ellos. Digamos, es como las relaciones. Digamos, Dios sí se enojó, Claro, y se molestó claro. por el pecado que estaba haciendo Israel. Correcto. Pero en ningún momento, digamos, cortamos relación. No. Y así pasa en los matrimonios. Usted, pastor, que está casado, porque de acá, de los tres, Sí. usted el que está casado amarrado y ya no se puede sentar. Gracias, Eduardo, yo también te quiero mucho. Tocaba desquitársela, pastor. Ay, Dios. Digamos, en una relación de matrimonio, de pareja, pelean. Porque Sí, no vamos a decir, porque es hay natural. diferentes tipos de caracteres, ¿sí o Sí, no? sí. Hay temperamentos fuertes y temperamentos que son más dóciles. Sí, sí. Pero si los dos tienen el mismo carácter, pues obviamente van a chocar. ¿Sí, Sí, o no? sí. Así pasó lo mismo con el pueblo de Israel, con Dios. Digamos, no tienen el mismo temperamento, pero Dios sí se enojó con ellos, mas no se divorció, porque es el Exactamente. pueblo Y escogido Dios de es Él. un Dios de Mire. reconciliación. Exactamente. Correcto, mire, ahí sí como le dijo el Señor a los escribas y fariseos, ¿cuánto ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Sí. Como primera, Además, Dios no se ha muerto. No, y aquí no, no, dice, no. la mujer está casada y ligada por la ley mientras el marido vive. exacto, mire Jesucristo, cómo Dios en la siempre escritura ha dice, vivido. mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignoran las escrituras, ignoran el poder de Dios. Como primera medida, Dios no se ha divorciado del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se ha divorciado de Dios. Eduardo dijo algo clarífico, y una cosa es que yo entre a tener un conflicto, Sí. una discordia, y toda relación de pareja tiene conflictos, tiene discordias. ¿Por qué? Porque es el complemento, porque el uno no se parece al otro, son complemento el uno del otro. Ejemplo, cuando el hombre es bien dócil, bien dormidito, la mujer le sale bien despiertica, bien aviadora. Cuando la mujer es bien dócil, bien dormidita, el hombre es el que está empujando. Y Pero se resulta que complementan. cuando el uno empuja y el otro frena, se logra tener un equilibrio. Son sí. el complemento. Por eso dice la escritura, ayuda idónea. Imagínense los dos bien temperamentales. O imagínense los dos bien dormidos. No, pues terrible. Así que allí se da esa, dice, incompatibilidad de caracteres. Esa no es la incompatibilidad de caracteres. Pero aún así el hombre no puede dejar a su esposa No, por esa incompatibilidad, entonces, porque tiene que buscar en algún entonces, momento cómo arreglarse, claro, porque vemos- el matrimonio es dar, no solamente Claro. recibir. Y usted para dar a veces tiene que menguar. Claro, es que hay otra situación, y ya tocó ese tema. Así que tiene que darse primero los polos opuestos. Los polos opuestos son los que se atraen. Sí. Total, son los Sí. que se atraen.
Y cuando estos se atraen entre los dos al unirse, se hace algo maravilloso, un complemento que el uno y complementa al otro, y lo equilibra, Sí. lo equilibra. Así que hay conflictos en el matrimonio. El matrimonio no es mis amigos y mis hermanos, el matrimonio no es el cuento de hadas de que se casa con el príncipe y la princesa y viven felices y comen perdices. No, ese cuento de los dibujitos animados a las historias no son así. De hecho, el desencanto llega rápido. Sí. Llega rápido, porque después de que llega y conviven y comienzan, una cosa es verse uno de novio con una persona y soportarle todo, porque a uno le parece hasta chistoso y cosas grotescas que hacen las personas que son tan maleducadas que están comiendo y eructan. Ay, no. Perdón, no te preocupes. Y en la casa ya se vuelven dejados. Cuando ya son pareja, ahí sí le va a sacar, venga, cambie esa actitud, eso no me gusta. Sí. Pero si usted me conoció así, ¿por qué no me dijo? En ese momento estaba apasionado y todo lo soportaba. Nosotros tenemos que ser sinceros. Desde el comienzo. Desde el inicio tenemos que demostrar que no nos gusta. Sí. No soporte. Es que yo tengo fe que va a cambiar. No va a cambiar. No se engañe. No se engañen. Las rehabilitadoras de No, es que hay personas rehabilitadoras de personas por ahí. No, diga así. Eso les toca desde el Yo era comienzo. Exacto, no, jamás. Es más fácil que esa persona se convierta a él que él a ella. Sí. Claro, así que nos damos cuenta de que eso es algo que se debe desde el comienzo marcar el precedente, y si a usted no le gustan cosas de las que tiene como futuro candidato para que sea su esposa, para que sea su esposo, debe desde el comienzo poner las pautas y entrar a arreglar esas situaciones. Si ven que no pueden, ni siquiera se le ocurra irse a vivir con la persona, no se le ocurra casarse con esa persona esperando que va a cambiar. No, no lo haga. Pablo, hace rato tocaba un punto bonito, Eduardo, y es que nosotros con el Señor Jesucristo tenemos una relación libre. En este momento estamos viviendo libremente en unión con el Señor. Pero esta libertad que tenemos libre y que muchos abusan de ella, va a llegar un día donde se van a dar las bodas del Cordero y el compromiso va a ser real y permanente. No, y aún así Dios busca que nosotros perseveramos y seamos fieles. Y desde ahora Cristo nos está poniendo las pautas de nuestra relación con Él. Y te sujetas y te sometes a las pautas, al reglamento, a la autoridad que Él ha impuesto. Y si no te gusta, mejor no te cases con Él. Vete. No te comprometes. Es mejor que no sigas jugando. Sí, el Señor dijo, mejor que hubiese sido que no me hubieras conocido, porque uno tampoco puede andar de tibio. Exactamente, porque a lo tibio lo vomita. Exactamente. Dios no quiere relaciones a medias. Dios no te va a soportar ni te va a tolerar que tú vivas a tener una relación sin santidad, sin entrega, sin dedicación. Laura tocó un punto. ¿El amor qué es? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo propio. El amor no se jacta. El amor no se enorgullece. El amor todo lo espera, todo lo cree, todo lo puede. Soporta. Así que todo lo soporta. Así que cuando yo me caso o decido casarme o unirme con una persona, no es para yo ser feliz. No, es para ser feliz. Yo hacer feliz a la otra persona. Y eso es lo que no tienen en cuenta desde el inicio. Yo quiero ser feliz. Lo que pasa es que nosotros somos muy egoístas. Oiga. Y queremos prácticamente es que nos hagan feliz a nosotros. Sí, la satisfacción y lo para demás, mí, no para los demás. Yo me voy a separar de ti, mujer. Yo me voy a separar de ti, hombre. ¿Por qué? Porque yo no soy feliz contigo. Si te casaste para ser feliz, déjame bajarte de la nube. Y el tema es que uno recibe lo que da. Exacto. Para si tú quieres ser feliz en la relación de pareja, tienes que empezar a hacer lo que Cristo hizo. Entregarte completamente. Porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La ley de la cementera, eso es natural. El primero en dar fue Dios. De tal manera amó Dios que entregó a su Hijo. Venga, si tú amas a esa persona de verdad, con la que tú estás decidiendo entablar una relación, primero si tienes que hacerlo en unión libre. Nadie te puede forzar. Nadie te puede obligar a ir en contra de lo que tú anhelas y deseas verdaderamente. No te unas con nadie para llevarle la corriente a los demás, para llevarle la idea al pastor, al profeta, al grupo de alabanza, a los hermanos de la congregación. No, tú tienes que juntarte con el que a ti de verdad ves que va a ser el compañero de tu vida, la compañera de tu vida, con la que quieres pasar el resto de tu vida, sabiendo que todo no va a ser un jardín de rosas, y sabiendo que como jardín de rosas son muy lindas, pero tienen espinas, y que te vas a herir en cualquier
cualquier momento. Sí. Así que tienes que saberla cultivar, limpiar, mantener, amar, honrar. Si te pinchas, si te sale sangre, pues, espera que te sane la herida, pero síguela cuidando. Porque a medida que tú te das para cuidar ese jardín maravilloso que se llama matrimonio, te va a dar las flores más hermosas que tú puedas Sí. haber deseado. Ajá, Así es. amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. No, exactamente, digamos, puede decir que la relación que tuvo David, Sí. David con Dios, digamos, él pecaba, pero entonces él pedía perdón. Sí. Digamos, digamos, Dios quizás podría sentirse, digamos, oh, David, me fallaste otra vez. Sí. Pero David llegaba, se arrepentía y se alejaba del pecado. Ajá. Es lo que pasa, digamos, con nosotros en una relación. Mm. Se podría decir, como dijo el pastor, la rosa tiene espina, fallé o falló, me pinché un dedo, me salió sangre, pero entonces eso va a sanar. Así pasa Sí. con Dios. Pero démonos cuenta de algo, Eduardo. No podemos justificarnos que como David pecó y adulteró, Dios lo perdonó, entonces voy a seguir pecando y adulterando. No. No. Porque tenemos que darnos cuenta de algo. David pecó muchas veces. Sí, exactamente. Pero David nunca cayó dos Nuevamente, veces en a el eso mismo es pecado. a lo que me refería. David únicamente fue tratado como adúltero una sola vez. Y recibió su consecuencia. Y recibió las consecuencias de sus errores. Sí. Perdió sus hijos porque Sí, fueron 4 Ujú. consecuencias que tuvo a raíz Del de adulterio. ese pecado. Sí. Y fuera de eso, el Señor le dijo, y nunca la espada se va a apartar de tu familia. Así que él asumió las consecuencias. Aunque Dios lo perdona, las consecuencias se asumen. Sí. Si tú tienes un hogar anterior, ahora vienes y haces un hogar nuevo, tú tienes que asumir las consecuencias, porque aunque Dios te perdona, las consecuencias quedan hijos por ahí, quedan relaciones, se te sigue. Hay personas que se separan y dicen, yo me voy a separar de esta mujer y me olvidé y fue capítulo cerrado en mi vida y nunca más vuelvo a tener ninguna situación con esa persona. Ay, Y apenas se enferme un hijo, apenas necesita la escolaridad, apenas necesita ropita, ahí lo están llamando. Y la nueva relación que hace, venga, por ahí lo llamó su exmujer, tome, vaya, que le dé para la leche, que le dé para ese muchacho, que le dé para aquello. Mira, vas a estar unido a esa mujer, Por así siempre, te divorcies, por siempre. o a ese hombre, así te divorcies, hasta el final, Sí. hasta que la muerte te separe, porque bien lo dijo el Señor, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y así tengas una carta de divorcio, así tengas una relación aparte, permaneces atado Sí. hasta el final, hasta que te mueras, vas a estar ahí. Mm. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. ¿Sí ve que no es que borrón y cuenta nueva? No, Así que David sí porque hay falló, consecuencias. David falló, David se arrepintió, pero David no volvió a caer en el mismo pecado. Tú, que si le has fallado al Señor, tú, que si caíste en fornicación, tú, que si caíste en adulterio, tenemos la gracia de Dios. Sí. Levántate Aprovechala, Es levántate, y resplandece. levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la Amén. gloria del Gloria a Señor ha Dios. nacido sobre ti. Así es. que adelante, mi amigo, adelante, mi amiga, Sí. pero no caigas dos veces veces. en el mismo error. Decía David, devuélveme el gozo de tu salvación Amén, y amén. tu espíritu noble Me me sustente. sustente. Hasta el día de hoy aquí acabamos con este tema, tal vez quedamos cortos, pero ahí están abiertos los comentarios para que ustedes nos coloquen qué opinan de este tema. Si les quedaron algunas dudas, los tocamos en el siguiente podcast y vamos a estarles leyendo si quieren también que hablemos de un tema en específico. Nos agrada este tiempo porque podemos debatir, podemos llegar a la luz de la palabra verdaderamente bajo el contexto bíblico, dejando un poquito la tradición Menos tradición. y más convicción. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.